Continuamos en esta red universitaria del aire y del ciberespacio ahora para dar paso desde Avellaneda a nuestro amigo y colega Mario Giorgi, quien nos va a presentar a la primera invitada de esta mañana. Adelante. Somos los primeros en estas jornadas de radio raras. Me voy a ahorrar el tema de la virtualidad y todo eso, porque ya lo conocemos, venimos con práctica de varios meses, pero sí con una de las frases que estamos manejando para este tiempo de la radio, una historia que tiene futuro, es una de las ideas que en el grupo de la gente que organizó los festejos de los 100 años creo que vale la pena sostener. Y hay una historia, un futuro, Cintia, ¿no? Sí, mira, la verdad es que sobre todo nos ha tocado este centenario en un tiempo tan particular. La expansión de la pandemia ha visibilizado las verdaderas exclusiones que tenemos en la sociedad, y las exclusiones en el campo de la comunicación son extraordinarias. Hoy, lamentablemente, para acceder a la gran mayoría de los medios de comunicación hay que pagar o tenés que vivir en determinados lugares. Es decir, que hay discriminaciones geográficas, hay discriminaciones económicas, también hay discriminaciones por parte de la falta de alfabetización. Por ejemplo, vos podés tener o no acceso a Internet, o a que sea de calidad, o a tener el dispositivo, o a saber cómo usarlo. Con lo cual hay muchas exclusiones, y cuando se dan todas juntas es el campo de la interseccionalidad. Ahora vos fíjate qué extraordinaria la radio, que la estamos celebrando a 100 años, un siglo de historia, y tiene una vigencia única. ¿Por qué? Porque la radio se ha transformado en el aula del siglo XXI. Un aparatito Claro. que puede ser muy viejo, uno reciente, pero apenas con unas pilas, para poder entonces lograr que se produzca la magia del encuentro. De eso se trata la radio que ha abierto las puertas hacia la escuela, porque muchos profes, maestros y maestras se han acercado o a la radio escolar o a radios comunitarias o a radios de pueblos originarios que tenían entonces la posibilidad de hacer llegar a los chicos y a las chicas que no tenían internet los contenidos para la educación. Con lo cual, un siglo después de aquella primera locura, la revitalizamos, te diría, porque termina siendo la radio el medio de comunicación más democratizador y más democratizante de todos. Y además Porque prácticamente... Sí, te decía, con un proceso de colaboración de partes, porque hay una voluntad para seguir siendo oyente, transformar a las generaciones nuevas. Esto que estás diciendo es fantástico, porque cuando hay una serie de prejuicios vinculados con los grupos etarios, con esa medición de audiencia que todavía sigue siendo casi del siglo XIX, en un tiempo de esta característica, parece fantástico que la radio efectivamente sobreviva, no solamente se apropie de las tecnologías, sino que convivan con todas las tecnologías posibles. Cuando uno ve esto que está señalando, el informe al poblador, el mensaje, la buena o mala noticia que le llega de la radio porque no ha habido inversión de las empresas privadas en materia de conectividad, está claro que esto tiene un camino todavía extenso para recorrer, conviviendo con las radios online o, por ejemplo, el sistema de comunicación como estamos señalando en este momento en esta participación de estas jornadas. Es realmente fantástico. Es maravilloso decirle a la radio: tenés 100 años y una juventud muy destacada, porque efectivamente se sigue constituyendo la ciudadanía comunicacional, se siguen constituyendo las audiencias en esa radio como servicio, pero también en esa radio del abrazo, esa radio del encuentro, esa radio de la magia que se produce cuando no necesariamente tenemos que ver a la otra persona, aún en tiempos de lo audiovisual, de la mercantilización, la espectacularización extraordinaria. La radio sigue teniendo vigencia y atraviesa las distintas realidades etarias. Y sobre todo, para mí la mayor felicidad en este festejo tiene que ver justamente con todas esas semillas que se sembraron durante estos 100 años, que germinaron sobre todo a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las radios que se multiplicaron en las escuelas, por ejemplo, bilingües, interculturales, en las escuelas de las barriadas más populares, que acompañé como defensora en su creación, así que las conozco, la multiplicación de radios
comunitarias, alternativas y populares, de pueblos originarios, de universidades públicas. Cuando yo estudié, Mario, está bien, hace 30 años que ejerzo esta profesión, así que hace bastante que estudié, la realidad es que no teníamos constituida una radio, no en todas las facultades había una radio al servicio de las estudiantes, de los estudiantes, y hoy sí las tenemos, y además es una radio con identidad, una radio universitaria, es decir, se han ido proliferando y ha germinado finalmente toda esa siembra, la estamos cosechando en este siglo XXI, y yo tengo la convicción de que va a seguir siendo así, mientras no nos dejemos llevar por esas mediciones mercantilistas de Claro, público ABC1, que es al que le sí, pueden vender cosas, ¿no es sí, cierto? Y claro, claro. entonces no se trata de a quién le podemos vender, sino que se trata de un derecho humano, el derecho humano a la comunicación, que hoy quedó más demostrado que nunca, que se requiere como base, como sustentación de los otros derechos humanos, porque sin el derecho humano a la comunicación, hoy prácticamente no habría trabajo en todos los ámbitos, el teletrabajo es gracias a las telecomunicaciones, Claro. la posibilidad de tener una app en el teléfono que el propio gobierno te dice, no, vos tenés que tener el permiso para circular en la calle en el telefonito. Bueno, ahí tenés una realidad de acceso entonces a un Sí, derecho, el de la educación hablamos y el de la salud también. La propia app por si tenés síntomas de coronavirus o la consulta con el médico o la médica para no ir hasta el hospital donde se atienden esencialmente pacientes de coronavirus. Es decir, a través del derecho humano a la comunicación, a través de la radio, en la 990, donde hacemos volver a las fuentes, todos los viernes el jefe de infectología del Hospital Balestrini de La Matanza hace una columna y él mismo le da un valor extraordinario por esto que estamos diciendo, porque puede hablarle a la audiencia en general sobre recomendaciones necesarias, sobre prevenciones y siempre reforzar ese gran mensaje de no estar replicando lo que hacen algunos comunicadores y comunicadoras o referentes como pasó en Estados Unidos con Trump o con Bolsonaro, de automedicaciones. Entonces, cómo a través de la radio también nos acercamos a la audiencia en general para poder difundir informaciones que hoy son vitales. bueno, yo lo voy a decir un poco más armoniosamente, soy menos joven que vos. Y, y recuerdo mi primer paso en La Plata, en Radio Provincia, que era lo único que había, y Radio Universidad, desde luego, cuando la radio apenas había cruzado los 52 años de vida, si no saqué mal la cuenta. Lo concreto es que en ese proceso, después, bueno, pasó la noche negra de la dictadura cívico-militar, la radio parece como una figura irreverente, porque teniendo cerrados los callejones que la dictadura le impuso mediante una legislación ultramontana, empezó a florecer la radio en los formatos que conocemos, frecuencias moduladas, bueno, calificadas mal como trucha clandestina, con con una gran inserción territorial y por supuesto una interacción comunitaria de aquellas voces que no tenían espacios en estas voces. Hoy está pasando algo con la radio online, por ejemplo, también una gran proliferación porque bueno, el espacio finito está abriendo ese escenario nuevo. Pero como estamos en unas jornadas de radio universitarias, es bueno ir pensando que estamos a menos de 4 años, o 4 años, pongamos, para abril del 2024, en que se va a cumplir también el centenario de la radio universitaria en la Argentina. Y uno piensa también en ese marco de la irreverencia radial, cómo puede ser que tipos que uno los ve casi sobre la generación del 80, a poco de haberse fundado la ciudad de La Plata, tenía 42 años la ciudad, y se les ocurre armar una radio universitaria. De modo que hay allí también un proceso de anticipación a lo que es el extensionismo, la necesidad de la universidad de devolverle a la sociedad algo de lo que recibe para su sostenimiento, ¿no? La radio también en ese sentido como medio de lucha emancipatorio, ¿no? La radio llevando voces, miradas, enfoques que no son los de la comunicación hegemónica y que no lo son ahora y no lo eran hace 10 años, ni 20 ni 30. La Claro. radio resurgiendo de las cenizas, no sé, en Haití, la radio resurgiendo y rearmando a la sociedad en momentos claves de terremotos como pudo haber ocurrido en Ecuador o en Chile.
digo, este medio tiene múltiples facetas y por eso creo que es muy importante recuperarlas todas. En la universidad es esencial y en la escuela también. La radio como factor de unión, de lucha contra las discriminaciones. Mira, te voy a contar dos anécdotas cortitas porque sé que no Sí, tenemos mucho tiempo. sí, sí, Una de ellas cuando llegué al pueblo Mocoví en Santa Fe, un pueblo originario, allí se fundó una escuela intercultural, bilingüe, pero también con una radio. Y lo que me contaba la directora cuando llegué es que los chicos y las chicas al principio miraban al piso, tenían vergüenza incluso de pertenecer a un pueblo originario. Y a medida que fueron incluyéndose en la radio, buscando palabras, su propia historia, sus identidades, la vista se empezó a alzar para encontrarse con otros ojos. Es decir, que la radio también construye identidad, autoestima, ¿no? Y lo sí. mismo pasa en las escuelas. Me han contado Ujú. muchos ejemplos de chicos o chicas que son discriminadas por su talla o porque usan anteojos, lo que ya sabemos, digamos, las Sí, discriminaciones que sí, sí, ocurren todo claro, el tiempo en la escuela. Pero claro. cuando están en la radio, se juntan de distintos grados, ya dejó de ser el gordo anteojudo para ser Nicky, el que pasa una música extra. Che, qué buena que está la música que pasa Nicky, que Nicky, el Sí, DJ de la radio. claro. Entonces, al asumir roles, al tener allí la posibilidad de encontrarse desde otro lugar, es que la radio tiene una potencia única. Bueno, nos han dado este tiempo, podríamos estar toda la tarde, mañana Sí. tarde de este sábado 29 hablando, pero bueno, ya sabemos, es Cintia Ottaviano y le agradezco mucho que me haya permitido meterme en, en esta suerte de entrevista breve. Así que vamos a cerrar, seguramente habrá alguna pregunta detrás de esta pequeña charla. Te agradezco mucho, te mando un beso grande y gracias por la radio que nos une. Muchas gracias, Mario. Un gran abrazo a todo el equipo, a todas esas almas radiofónicas que se han unido para esta jornada y para seguir celebrando la posibilidad de transformar a través de un medio histórico, pero que hoy recobra vida de una manera exponencial. Un gran abrazo. Saludos.